Saludos hermanos, saludos a todos. Queremos darle la bienvenida una vez más a nuestra charla, nuestra conversación aquí con Roberto. Vamos a estar hablando hoy de algo muy interesante, demasiado importante. No es interesante, es importante. Sí. Queremos hablar acerca de Cristo Jesús, su humanidad. Y hay una pregunta que nos queremos hacer hoy, que queremos discutir, es: ¿comenzó Cristo donde había empezado Adán? Esto es, sin pecado. Y esto es un tema que la iglesia ha estado ahora mismo luchando con la naturaleza de Cristo, la humanidad de Cristo. Así que esperamos que podamos, en nuestra conversación, que el Espíritu Santo nos guíe para poder darle luz a los hermanos que nos escuchen. Así es. Así es importante. Vamos a orar para comenzar. Amén, hermano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos, Padre, por la oportunidad de venir aquí, poder estar aquí, conversar con Roberto y poder hablar de este tema tan importante que es la humanidad de Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Y queremos reconocer de que nosotros nuestras mentes tienen limitaciones. Queremos acudir al Espíritu Santo que nos guíe en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, y que podamos darte gloria y honra a ti, Señor, en lo bello que tú eres con nosotros en nuestras vidas. Bendícenos, quedamos en tu presencia, Padre, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Hoy comenzamos con la pregunta. Hemos estado hablando acerca de lo que anteriormente ¿por qué estamos hablando de esto? Quiero aclarar un poco. Estamos hablando de que Dios, en el otro tema, estamos hablando de que Dios era inaccesible, que vive en una luz inaccesible, y que Dios, Jesús, el Verbo, salió y tomó unas limitaciones para poder venir y estar con nosotros y vencer el pecado, y a través de su vida nosotros poder también tener victoria sobre el pecado. Amén. Y a través de su muerte darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados. A Jesús hacer eso, él perdió ¿qué? No perdió, él cedió su omnipresencia, él cedió ciertas cosas, porque ahora tomó mi cuerpo, tomó el cuerpo humano. Vamos a hablar un poco acerca de eso, porque es lo que estábamos hablando en el video anterior. Solamente recordando lo que Jesús tuvo que ceder, y tomar nuestra naturaleza humana, Caída. la naturaleza caída. Entonces, en el texto aquí dice, ¿fue la naturaleza de Adán antes de caer o después? Bueno, ese es el tema que se ha estado debatiendo en la iglesia nuestra y en muchas otras iglesias. Pero en realidad la Biblia es clara y específica en cuanto a ese tema. Y no deja ninguna duda qué clase de naturaleza tenía el cuerpo donde Cristo Jesús fue, no Cristo Jesús, sino que donde el Verbo fue encarnado. Y obviamente antes de que Adán y Eva pecaran, no hubieron hijos, no tuvieron descendencia. Uh-huh. Toda la descendencia de Adán y Eva vino después de que pecaron. Después del pecado. Caín Exacto. nació con una naturaleza caída. Abel nació con una naturaleza caída. Y la Biblia dice que después de que Caín mató a Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó, ¿cómo se llamó? Seth. Seth. Ajá. Y la Biblia dice en el capítulo 5 de Génesis, dice que Seth heredó la naturaleza caída de su padre. Y su padre heredó la naturaleza caída de Satanás. Porque ellos hicieron lo que Satanás les dijo que hicieran.
y se convirtieron en descendientes de Satanás. Y en vez de reflejar el carácter de Dios, que era lo que Dios quería, ahora reflejamos el carácter de Satanás, que es lo que Satanás quiere. Exacto. Pero Dios quiere que eso no sea así siempre, sino que está trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos eventualmente permitir que Dios habite en nosotros para que nosotros podamos reflejar su carácter y que el mundo pueda ver en nosotros al Padre. Exacto. Que es lo que Cristo Jesús hizo cuando el discípulo le preguntó, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre, porque el Padre y yo somos lo mismo. Exacto. Y como tú me estábamos hablando hace unos momentos, cuando Jesús vino, fueron 4,000 años que pasaron. 4,000 años. O sea Ajá. que el Verbo, antes de ser encarnado, creó el universo. Y entonces pasaron del capítulo de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14, hay 4,000 años. Cuando el Verbo es encarnado. ¿Entiendes? Entonces, después de 4,000 años, la raza humana estaba con 4,000 años de degeneración física y degeneración espiritual. Y eso fue lo que heredó el Verbo cuando el Verbo fue encarnado. Una degeneración de 4,000 años. Y entonces Él comienza no donde Adán y Eva comenzaron, sin pecado, sino que el Verbo encarnado comienza después de que Adán y Eva pecaron. Sí, sí. Ajá. No había nadie aquí en este mundo que hubiera podido dar a luz un hombre en el estado de Adán antes de pecar. No. Que no había nadie que podía hacer eso. Y el hecho de que el cuerpo en el cual el Verbo fue encarnado fue creado en el vientre de una criatura que también tenía las características de su papá, o sea, de Adán y Eva. Que María era descendiente de Adán y Eva. Entonces el cuerpecito que nació en su vientre no podía ser perfecto. Tenía que poseer las mismas decadencias espirituales que todos que de nosotros nacemos. Decadencia espiritual, decadencia física también. Y decadencia física. Exacto. Y decadencia espiritual. Ahora, el problema está en que debemos de entender que como nosotros nacemos con una naturaleza caída, nosotros no somos responsables de ello, porque nosotros no tenemos nada que decir con qué naturaleza vamos a nacer. Simplemente nacemos así, con una naturaleza pecaminosa caída. Exacto. ¿Verdad? Pero el otro aspecto es el carácter. El carácter, mientras que la naturaleza, nosotros nacemos con una naturaleza caída y no somos responsables de ello, sí somos responsables por el carácter. Exacto. Porque el carácter se forma, la naturaleza no, se hereda. Exacto. La Muy bien. naturaleza. Exacto, sí. Así es. Así no. Es una herencia, nuestra naturaleza pecaminosa es una herencia, mientras que el carácter nosotros lo formamos, es algo que hay que trabajar, o sea, hay que formarlo. Hay que formarlo. Y entonces, ¿cómo lo formamos? Pues Dios nos dio los elementos necesarios para formar el carácter. Esos son los oídos, los ojos, la nariz, la boca, el tacto, los pies. Entonces nos dio todo. Y así, ¿cómo usamos todas estas avenidas? Depende de qué clase de carácter vamos a tener. Si nosotros mal usamos esas avenidas,
vamos a tener un carácter defectuoso. Pero si nosotros usamos esas avenidas como la Biblia nos dice, vamos a tener un carácter igual al de Cristo Jesús, que es lo deseable. Y entonces, con esa idea en mente, podemos reflejar el carácter de Dios. Por eso Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Bueno, nosotros, si tenemos un carácter como el de Cristo Jesús, vamos a poder decir lo mismo. Si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Porque al Padre nadie lo ha visto, nadie lo puede ver, ni nadie lo va a ver nunca jamás. Porque vive en una luz completamente inaccesible, donde nadie puede entrar, solamente uno igual a Él. Y aparte del Verbo que podía entrar antes, pero ahora ya no puede porque tiene un cuerpo como el nuestro, entonces Él tiene que relacionarse con su Padre de la misma manera que nosotros nos relacionamos con el Padre, por medio de la oración. Wow. Y vamos quizás a reafirmar este pensamiento con la palabra, porque como tú dijiste al principio, la Biblia no es bien clara en esto. Es bien clara. Y en Romanos, podemos leer Romanos 8:3, dice, lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Exactamente. Él nació con la naturaleza humana que podía haber, bajo la tentación, él podía haber caído. Podía haber que tenía la posibilidad de que él se fuera por el camino incorrecto, pero el plan de salvación y el plan de la creación estaba basado en omnisciencia divina. Y Dios, el Padre, sabía que eso no iba a pasar. Que todo iba a ser perfecto y que el plan de salvación se iba a llevar a cabo, que era lo que Satanás quería frustrar. Y por eso fue que, según el libro 7a de la hermana White, dice que el juicio de Cristo Jesús y su crucifixión, todo fue planeado por Satanás. Lo que quiere decir que él fue el que inventó la cruz y la introdujo en todo objeto de maldad, de sufrimiento, es inventado por Satanás. No solamente la cruz, todo inventa. Bueno, quizás algunos hombres también bajo su influencia, pero todos esos instrumentos han sido... Ahora, ¿cuál era el propósito de la cruz? El propósito de la cruz era infligir en Cristo Jesús todo el dolor y miseria que fuera posible para que Él desistiera del plan de salvación y se fuera de este planeta y lo dejara a Él, a Satanás, como el Dios de este planeta, y que nosotros, los seres humanos, íbamos a ser esclavos de Satanás. Esa era la idea de Satanás, ser el Dios de este planeta y que se fuera el Cristo Jesús. Pero ya desde hace muchos millones de años, el plan de creación y de salvación ya estaba en pie y eso no iba a cambiar porque Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y cuando Dios tiene un plan, ni Satanás ni nadie puede alterarlo. Entonces el plan de que Dios tenía con nosotros siempre se va a llevar a cabo con algunas inconveniencias, pero para Dios nada es imposible. Entonces Él nos está preparando para que eventualmente ese plan que Él inició hace millones de años se lleve a cabo en realidad y que el plan de Satanás sea completamente frustrado y que no les va a servir de absolutamente nada. ¿Y qué hablamos entonces? ¿Qué podemos decir acerca de si Jesús venció
venció su naturaleza pecaminosa, naturaleza humana, porque a veces hay gente que no le gusta que diga una naturaleza pecaminosa, porque él no, él no tuvo ese deseo de pecar. No, no tenía tendencia al pecado. Pero porque su carácter era, cuando él creció, su carácter era, ¿cómo podemos decir? El carácter de Cristo, el carácter de Dios. O sea, su deseo era, constantemente era de estar en relación con su padre. Sí. Ese era su deseo. Que desde niño. Que debería ser el nuestro también. De estar conectado con el Padre. Pero nosotros, desgraciadamente, Sí. Caímos y tenemos que pagar las consecuencias de lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque eso es lo que crea carácter, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar como Cristo Jesús piensa, hablar como Cristo Jesús habla y actuar como Cristo Jesús actúa. De otra manera, no podemos llegar a ser a ese nivel que Dios quiere que estemos, que es el nivel que se llama Cristo Jesús. Él quiere que nosotros seamos igual a su Hijo, porque de esa manera el papá de Cristo Jesús es nuestro papá. Ningún ángel le dice a Dios, Abba. No hay ningún ángel que le pueda decir a Dios, Abba. Solamente esta raza, la raza humana, porque el Hijo, el Verbo, se identifica con nosotros y fue encarnado en un cuerpo igual al nuestro. Y se convirtió, según el libro de Hebreos, en nuestro hermano mayor. Y es a través de esta experiencia para Cristo Jesús, que, hablando de su triunfar las tentaciones, él tuvo victoria sobre las tentaciones. Y estamos hablando ahorita que eso es lo que Jesús nos da a nosotros, nos ofrece a nosotros. Es tener victoria sobre nuestras pues, dificultades, nuestros malos deseos, nuestro carácter. Él quiere darnos esa victoria porque él pudo hacerlo. Bueno, la vida que vivió Cristo Jesús en este planeta, cuando Él vivió en este planeta 33 años y medio. Y toda la vida que Él vivió es imputada a todos y a cada uno de nosotros como que si nosotros la hubiésemos vivido. Entonces, Dios nos da ese gran milagro y ese gran honor de que Él nos mira no a través de lo que nosotros somos, sino que a través de lo que Cristo Jesús es. Y si Cristo Jesús es perfecto, entonces Dios nos mira a nosotros como seres perfectos, como santos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo sucede eso? No tengo la menor idea. Por eso, y como estaba mencionando, por eso si nosotros viviéramos con ese pensamiento y buscando, ¿sabes? Nos da y pedimos a Dios cada día que, ¿sabes? Nos podamos abrir, conocerle más, nosotros viviríamos una vida diferente. Sí, de agradecimiento, de rendimiento, de rendirse, porque sabe que no hay nada en mí que yo pueda hacer que no pueda. Bueno, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios nos dio a Cristo Jesús para que fuera nuestro ayo. El ayo es una persona que guía a otra persona en el camino correcto. Eso es lo que es un ayo. Bueno, pues Cristo Jesús es un ayo que nos guía hacia la obediencia a los principios divinos, especialmente la ley de Dios, ¿verdad? Y entonces, todos estos pensamientos que estamos hablando, Satanás los odia. Él no quiere escuchar nada de eso porque
lo contradice a él, lo contradice en su modo de pensar, en su modo de hablar y en su modo de actuar. Sí, revela o cómo se desenmascara la mentira de Satanás de que, déjame, que los seres han creído acerca de quién es Dios, de que Dios es un Dios apartado, que tantas mentiras que nosotros no hemos creído acerca de quién es Dios. Y este tipo de temas lo desenmascara, o sea, le dice, no, Dios te ha dado una vida, si tú deseas, si tú deseas rendirte cada día a Él te va a dar una vida de victoria sobre Sí, el problema es que nosotros consideramos las mentiras de Satanás como que si fueran verdades. Por eso, lo vuelvo a repetir, dos amigos se juntaron en un restaurante a platicar que no se habían visto desde que eran niños. Y después de platicar por mucho tiempo, le preguntó uno al otro, ¿cómo hacen ustedes en Hollywood para presentarle al mundo mentiras como si fueran verdades? ¿Verdad? Y le dice, y ustedes atraen tanta gente y nosotros no podemos hacer lo mismo. Es muy simple, dice. Nosotros presentamos mentiras como ustedes, como que si fueran verdades, y ustedes presentan las verdades como que si fueran mentiras. Ay, ay, ay. Y tiene, más claro no puede ser. Pues, Sí, y eso es lo no que puede hacemos. ser. Sí, sí. Entonces la gente nos escucha a nosotros y no nos cree absolutamente nada porque nuestra conducta normal diaria Muestra que no creemos. no justifica ni da la impresión de que nosotros creemos lo que estamos diciendo con la boca. Entonces la gente dice, tú dices esto, pero vives una vida como la que yo vivo. Dice, ¿por qué voy a querer yo ser como tú eres cuando tú ya eres como yo soy? Entonces, es una vida frustrada, espiritualmente frustrada, porque nosotros estamos tratando de hacer algo que nuestra vida diaria no justifica. Y entonces, por ejemplo, vamos a predicar, pero la gente no es idiota. La gente está pendiente de lo que tú estás diciendo. Y si la gente te conoce y sabe cómo tú te conduces entonces lo que está haciendo es riéndose de ti. Porque tú no tienes la capacidad espiritual para demostrar que lo que estás diciendo es parte de tu vida y que tú te conduces exactamente de la manera que estás hablando, que es lo que Cristo Jesús hacía. Por ejemplo, Cristo Jesús decía, cuando alguien te pegue en la mejilla derecha, tú pon la izquierda. Pero tuvo la ocasión de demostrarlo, porque en el juicio de Anás y Caifás, uno de los guardias le pegó en la cara, pero él no respondió. Se quedó en silencio y aceptó la bofetada aun cuando no se la merecía. ¿Ves lo que te dije? Te dije que si alguien te golpea en la mejilla derecha, pon la izquierda. Bueno, pues ahora yo lo estoy haciendo, así como te lo dije, ¿verdad? Porque yo no puedo decir que tú hagas algo que yo mismo no estoy dispuesto a hacer. Porque eso no es correcto. Si te voy a decir algo, es porque yo estoy dispuesto a hacer lo que te estoy diciendo. Y dispuestos no solamente a hacerlo, sino dispuestos a darte a ti la fuerza para que lo hagas también. Exactamente que sí, ¿verdad? Y esa es la diferencia entre la doctrina humana y las doctrinas divinas. Las doctrinas divinas están basadas en hechos
que el mundo puede verlas y puede apreciarlas, y no en fantasías y promesas falsas que nunca llegan a absolutamente nada. Así es. ¿Verdad que hablar de la humanidad de Cristo es algo que llena el corazón? Uno llena de esperanza, hay mucha esperanza, hay mucha seguridad, hay paz. Y yo creo que cada día tenemos que estudiar, ver la vida de Cristo Jesús. Sí. Más cerca, ver lo que Él hizo, lo que Él dijo, para eso aplicarlo en nuestras vidas. Cuando yo hace mucho tiempo y hace poco tiempo he estado estudiando la guerra civil de los Estados Unidos, y es algo sorprendente porque el punto principal, el foco principal de la guerra civil de los Estados Unidos era el problema de los negros. De la esclavitud. O sea, que la esclavitud, ¿verdad? Y Abraham Lincoln quería abolir la esclavitud, pero él no tenía el poder para hacerlo en todos los estados, pero podía declarar nacionalmente que la esclavitud no era aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Pero sucedió algo fantástico si estudiamos la guerra civil de los Estados Unidos. Sucedió que después de que se pasó la ley y se abolió la esclavitud, muchos negros no la aceptaron. Okay. Muchos negros dijeron que no, que ellos querían ser siendo esclavos de sus amos porque ellos no sabían nada, no tenían educación, no sabían hablar inglés, no sabían ninguna profesión, y ahora ¿qué hacemos? Que tenemos libertad, nos vamos a morir de hambre. Y esta gente, los amos, los habían tratado, no todos, pero los habían tratado tan bien, pero tan bien, que ellos querían ser siendo esclavos de sus amos. Y fueron y le dijeron a los amos que ellos no querían ser libres, que querían seguir siendo esclavos. Qué lindo. Porque en la forma que sus amos los trataban. Bueno, eso es lo que sucede, cómo nos trata Satanás y cómo nos trata Cristo Jesús. Entonces, en este mundo somos seres creados y todos tenemos que tener un amo. La pregunta es, ¿quién va a ser tu amo? ¿Va a ser Satanás tu amo, que te va a maltratar y te va a matar? ¿O va a ser Cristo Jesús, que te va a proteger y te va a proveer todo lo que tú necesitas? Entonces tú tienes que decidir de quién quieres ser esclavo. Y espero que la mayoría que nos escuchen y podamos escoger a Cristo Jesús como nuestro amo. Podemos escoger a Cristo Amén. Jesús como nuestro amo. Amén. Y que Él nos proteja porque Él nos ama. Y Él fue el que nos creó y nos dio todo nuestro ser. Y Él está dispuesto a seguir haciendo lo que ha hecho siempre, protegernos y darnos amor y seguir guiándonos para que seamos parte de su reino, que es un reino perfecto de amor y donde no hay odio ni cosa que se compare. Pero si nosotros aceptamos seguir siendo esclavos de Satanás, Satanás nos odia y nos va a destruir. El sufrimiento va a continuar, el dolor va a continuar. Así es, y la muerte va a continuar, porque Él es el amo de la muerte. Wow, buenísimo, bellísimo. Así que vamos, quizás para el próximo podemos continuar un poco más, porque de verdad que es llena de gozo, llena el corazón hablar de estas cosas. Eso es muy importante, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Oramos y vamos a orar. Y orar para que los hermanos escojan a Cristo Jesús. Amén. Y estamos en el año de las elecciones. Ay, sí. Entonces yo le aconsejo a mis hermanos y hermanas que elijan
a Cristo Jesús Amén. como su Salvador personal. Así sea. Y que no van a cometer error. Si ustedes eligen a Cristo Jesús, ustedes están eligiendo al verdadero guía de su vida. Amén. Oremos, Amén. eterno Dios que moras en los cielos. Te damos gracias, Padre eterno, por tanto amor y misericordia que tú tienes para con nosotros, porque tú no quieres que perezcamos en este mundo de maldad, sino que sigamos adelante en la preparación que Él tiene para nosotros, para que seamos parte de su reino, el cual Él está preparando y preparando las mansiones donde vamos a vivir. De paso que ya las mansiones tienen nuestro nombre en la puerta, para que cada uno entre en la mansión que le corresponde. Gracias bendice a nuestros televidentes, a las personas que escuchan nuestros mensajes, que son mensajes tuyos, Señor. Amén. Bendícenos, guíanos y protégenos. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. 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 Bendiciones a todos y hasta la próxima.